Muy bien, a todos los colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sección del Foro de las Normas Internacionales de Información Financiera. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante que es el tema de arrendamientos. Va a exponer el CPA Eugenio Rodríguez Mite. Antes de darle paso al CPA, quiero dar el agradecimiento a la CPC, a la contadora pública, colega y amiga profesional del país de Bolivia, La Paz, a la señora Malena Márquez Pinto. Agradezco a ella la oportunidad de organizar el segundo Foro NIF Internacional, que lo van a dictar una serie de colegas muy profesionales con mucha experiencia de firmas auditoras de las Big Four, con una solvencia muy importante, por lo cual los invito a ustedes a participar. Igualmente se va a proceder a entregar certificados para los participantes con las mismas reglas. Entonces, como he manifestado, esta es una manera de educarse, de prepararse. Voy a dar paso unos 2 minutos a doña Malena para que haga una explicación y presentación. Posterior a ello, daré paso al CPA Eugenio Rodríguez. Gracias. Doña Malena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Realmente honrados en la organización del segundo foro internacional sobre NIF. Por favor, vamos a través de los grupos que tiene Víctor, vamos a enviar el enlace para el registro correspondiente. Realmente agradecidos y esperamos una participación masiva por parte de todos ustedes. Gracias. Gracias, Víctor. Mil disculpas en estos temas tecnológicos. Cada vez me estoy preparando y mil disculpas, saqué la imagen sin querer. Bien. Doña Malena, muchas gracias. Te agradezco por todo ese apoyo y vamos a proceder con el tema del día de hoy, que es arrendamiento por parte del CPA Eugenio Rodríguez Mite. Eugenio, tienes la palabra y tienes la acción para compartir la pantalla. Bienvenido. Hola, Víctor. Estimados colegas, estimados profesionales todos, muy buenas noches. ¿Estamos allí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Eugenio. Muy bien, Víctor, muy bien. Entonces, pues, vamos a empezar esta jornada. Espera un momento. Listo. Muy bien. Estamos con NIF para las pymes, una sola norma que trae muchas secciones. Cada sección con un determinado argumento técnico. En este caso, la sección 20, arrendamientos, que tiene su paralelo en las NIF completas con la nueva norma, la NIF 16. Vamos a revisar esta sección 20, donde vamos a identificar de una forma muy clara que hay dos tipos de arrendamientos: los llamados financieros y los arrendamientos operativos. ¿Cuándo se da un arrendamiento financiero? Se da este tipo de arrendamientos cuando
la persona que recibe el beneficio de usar el bien arrendado, es decir, el arrendatario, la persona que paga un valor para utilizar un determinado bien, cuando ese señor, cuando ese arrendatario, que puede ser persona natural o persona jurídica, toma ese bien y asume totalmente los riesgos y las ventajas que pueden originar el bien arrendado. Eso significa que tiene pleno control, eso significa que estará 24 horas con él, es el responsable, como que si fuese el propietario, entre comillas. Los arrendamientos operativos, o que tienen el carácter operativo, son los arrendamientos que más conocemos cuando el arrendatario, es decir, la persona que tiene derecho a utilizar el bien, paga una determinada cantidad y utiliza el bien. Tiene ciertas ventajas porque puede utilizarlo el tiempo que necesite, con determinadas limitaciones, pero particularmente adquiere el servicio. Por ejemplo, cuando una compañía alquila o arrienda oficinas por un año, sencillamente paga un arriendo mes a mes y luego, pues, en esa oficina tan solo sirve para determinado uso exclusivo y todo el riesgo lo asume el propietario, es decir, el arrendador. Revisemos un caso. Bien, el arrendador, denominado en este caso A, transfiere todos los riesgos y las ventajas de una propiedad a dos partes. A la parte B, quien tiene el derecho de usar el activo arrendado, que puede ser una maquinaria, por ejemplo, y firma un contrato por un determinado número de años. La otra persona, la entidad C, firma un contrato con el arrendador A, y al final del plazo del arrendamiento que acaba de firmar con la entidad B, queda en firme el compromiso de él adquirir el bien arrendado. Es decir, C le compraría a la entidad A. Y la entidad A igual tiene un compromiso en firme de venderle al final del plazo. Y más aún con un precio ya prefijado. Observen lo que sucede en este caso. El arrendador A y el B acuerdan un arrendamiento financiero, porque le da plena libertad al arrendatario B para que él pueda administrar, utilizar, sacarle todo el provecho al bien arrendado. Pero asimismo él corre con el riesgo. Si hay que reparar, si se retrasan la producción, pues son riesgos que los asume B. En ese caso, entonces, estamos frente a un arrendamiento financiero por parte de quien entregó, ¿no? O sea, en este caso, el arrendador A. Para el arrendatario, el B, que sencillamente se compromete a entregar una cantidad. A ver si me explico mejor. El arrendador A
se compromete a vender al final del plazo el bien arrendado al señor C o a la entidad C. Ese hecho en firme es que le permite clasificar a este arrendador como un arrendamiento de tipo financiero. ¿Sí? En cambio, le dan arriendo, decimos, quien va a utilizar el bien es el arrendatario B. Él va a pagar su arrendamiento por un determinado periodo. Es un arrendamiento sencillo y es por eso que es de tipo operativo. El señor o la entidad C en ese momento no contabiliza nada, tiene presente el compromiso, tiene presente su contrato y sabe que al final del plazo él adquiere el bien. Expliquemos un poquito más de esto del arrendamiento financiero. ¿Cuándo se da un arrendamiento financiero? Cuando se dan algunas o varias de estas condiciones. Por ejemplo, si al final del plazo el arrendatario toma el bien, o en otras palabras, el arrendador le transfiere la propiedad. Si firman una maquinaria, por ejemplo, arrendarse en 5 años, pactan las cuotas de arrendamiento, los pagos, y el contrato contempla de que al final del año, por un valor muy pequeño, o quizás por ningún valor, toma la propiedad el señor que arrienda. Esa es una característica. La otra característica que se considera acá para un arrendamiento de tipo financiero es de que los cánones de arrendamiento sumados casi abarcan la totalidad del valor razonable del bien que se está arrendando. O puede suceder que el plazo del arrendamiento sea por un tiempo muy cercano a la vida útil del bien, a la vida económica del bien arrendado. En todo caso, este tipo de arrendamientos generalmente aplica para bienes con características muy particulares que casi que le sirven tan solo a la empresa interesada en arrendarlo. Esto equivale, en otras palabras, a un financiamiento. Puede suceder que la empresa no tenga capacidad de crédito frente a la banca. O sencillamente la empresa sabe que el bien que necesita es de alta evolución técnica. Entonces no quisiera comprar algo que lo piense utilizar en 5 años si tiene un alto riesgo de que al cabo del tercer año, por nueva tecnología, el bien que compró quede obsoleto. Entonces, una flexibilidad que tiene el empresario en esta herramienta financiera que llamamos, que también se denomina, hemos hecho en inglés, leasing. Para nosotros, en español, arrendamiento financiero. Vamos a revisar entonces el tema desde el punto de vista del arrendatario, es decir, quién tiene el derecho de uso. Empecemos con un ejemplo. Un contrato por 5 años por una máquina, es decir, un elemento de propiedad, planta y equipo, o sencillamente una máquina, que tiene una vida económica o una vida útil de 10 años.
Y al final se estima que ese equipo no tendrá valor residual. Bien, el valor de ese equipo, que es nuevo al inicio, tiene un costo de 100.000 unidades, $100.000. Ellos donde el arrendatario, que es el punto de vista que estamos revisando nosotros por ahora, se compromete a pagar durante los primeros 4 años $23.000 cada año y al final de cada año. Y en el último año paga los 23.000 más un valor ahí para completar el total acordado. La última cuota es de 23.539 y sabe el arrendatario, por el acuerdo que han firmado, que al final de ese plazo y al final del pago se queda el arrendatario con el equipo. Pasa la propiedad legal al arrendatario. Ahora, observen las primeras líneas. La vida económica es de 10 años. Y el contrato de arriendo es tan solo por 5 años. Cuando decimos que el arrendatario, para llegar al acuerdo, para firmar el contrato, él revisó que el costo financiero que tiene que pagar es alrededor del 5% anual. Y es una tasa que a él le conviene, que él considera razonable. Generalmente esta tasa se la compara con la tasa de mercado al que tiene acceso cada compañía. Por ejemplo, determinadas compañías de Ecuador, hasta antes de pandemia, compañías solventes, compañías con un buen nombre, compañías que iban cumpliendo, los bancos estaban dispuestos a dar créditos al 8%, al 9% o al 10%. Y en otros casos, estaban dispuestos a dar créditos al 14% o al 18%. En fin, en este ejemplo, asociamos el 5% a una tasa razonable para ambas partes. Bien, como primer paso, el arrendatario valora y registra el activo como una propiedad, planta y equipo. Recuerden que decimos que una de las características es de que asume todos los derechos, todos los beneficios y también asume todos los riesgos, como que si fuese propietario. Y de hecho, en contabilidad aplica un principio muy viejo, pero muy vigente. Esencia sobre la forma. Él va a utilizar de pleno derecho y con toda la libertad del caso de ese bien, de ese activo, de ese recurso económico. Por lo tanto, está adquiriendo un activo. Esta es una tabla que está en este, ya vemos, en este material, donde nos facilita ver la mecánica de cómo se llega a esa tasa interna. En la práctica ya preparan una tabla realmente. Pero de todas formas, el contador debe verificar o debemos tener claro el costo financiero que implica. Bien,
Aquí dijimos que el 5% es la tasa de rentabilidad, el costo financiero a pagar. En el primer año, o sea, el 1 de enero del año 1, debemos $100,000. $100,000. Al final del año, es decir, en diciembre, tocará pagar el canon de arriendo, el primer canon, $23,000. El 5% de 100,000 es $5,000. Por lo tanto, el contador, el empresario, estará consciente de que 5,000 son intereses, costos financieros. Y los 18 sirven para pagar la deuda. Acá miremos un poco más rápido el tema. El costo financiero 5%, $5,000. Pagamos la columna de los 23. Y observen cómo el saldo de la deuda baja en 18, 82. Por lo tanto, el siguiente periodo, siguiente año en este caso, tenemos una deuda de 82. Asimismo, el 5% de ese valor, porque los pagos en este ejemplo se hacen al final del año. Llega diciembre y cancelamos $23,000. Reconocemos que son 4,100 del costo financiero y nuestra deuda baja a 63,100. Y así seguimos con la tabla hasta el último pago, donde se cancela totalmente la obligación, el arrendamiento, y el costo financiero va bajando, lógicamente porque la deuda cada vez es menor. Recuerden que al final del plazo, según este contrato, la propiedad formalmente pasa al arrendatario y por lo tanto dejará de ser arrendatario en ese año 5, se convertirá de pleno derecho como propietario. Bien, volvamos entonces al esquema, al registro contable. Observen cómo registró el activo, la máquina arrendada, y reconoció el pasivo al valor razonable, es decir, al precio de contado del primer momento. Es un activo, técnicamente, es un activo real porque tiene pleno control del activo, tiene la seguridad de que ese activo tiene un potencial para generar ingresos a futuro y tiene la capacidad plena de manejar los altibajos que se vayan produciendo en el camino. Cuando se reúnen estas condiciones, estamos hablando de un activo. El recurso económico realmente es un activo. Lo que sucede al final de los 5 años es que le dan la formalidad legal, el título de propiedad tan solo. Ahora bien, ¿qué sucede si para el arrendamiento del equipo él tuvo que pagar ciertos gastos? A lo mejor comisiones, a lo mejor honorarios, gastos legales, en fin. Algunos temas, algunos valores directamente relacionados con el contrato de arriendo. En ese caso, la norma dice, esto es parte del costo del equipo. Es parte del costo del equipo. Ahora bien, aquí también el contador debe reflexionar y pensar en la importancia relativa de ese valor. La máquina costó $100,000.
y tengo un costo adicional, y quizás el único, de 1.000. Esto dice la norma. Carga al activo, crédito, el valor que pagó. Pero un contador me puede decir, puede opinar y decir, mira, yo lo cargo a gasto. Y explica la razón de cargar a gasto. Ese contador no está equivocado. Ese contador está acertado. 1.000 representa el 1%, del valor total. El 1% casi no se discute. Es inmaterial. Es decir, no tiene importancia relativa o no tiene materialidad. En ese caso, es apropiado registrarlo como un gasto del ejercicio. ¿Estamos? Hay otros elementos que pueden darse para poder identificar si un arrendamiento tiene el carácter de financiero. Por ejemplo, estábamos en el año 2015. Bien. Se arrendó, se tomó en arriendo un equipo, un juego de maquinaria sofisticado por 12 años, 2015. Transcurre 2016, 2017, 2018, 2019. ¿Todavía ustedes recuerdan el fin de año del 2019? Yo también. Llegó 2020. Estamos en el 2021. Y de repente dice, mira, dependiendo de qué tipo de negocio tiene, de qué tipo de empresa estamos, cuál es la estructura financiera, y de repente algunos contratos dijeron no va más, no va más. Y se deshace el contrato y el arrendatario tiene que indemnizar al arrendador. En este tiempo de pandemia, que es algo totalmente inusual, totalmente fuera de lo normal, en algunos casos he observado que han llegado a un acuerdo mutuo de decir, mira, no pasa nada, estamos cerrado, se deshace el contrato. En otros casos han tenido que pagar un valor menor, porque el tema no es normal. Sigamos con este ejemplo. Estamos con nuestra maquinaria que tiene un costo de 100.000. Cada pago, como observamos en el cuadro, tiene una parte que cubre los costos financieros y una parte que cubre el pasivo. Este es el cuadro para recordarlo. Están los costos financieros, están los valores a pagar. Bien. Al término del primer año, 31 de diciembre, ¿sí? El contador, antes de ir a celebrar fin de año, debe registrar este asiento. Reconocer el costo financiero, los intereses, cargo a gasto. Y reconocer el valor del pasivo por el valor que ha pagado. Y este asiento lo va a repetir a lo largo de todos los finales de año, según el contrato. La carga financiera en el segundo año, la deuda fue menor, baja.
en el tercer año, ¿de acuerdo? Observen que estamos hablando de arrendamientos financieros, pero aquí no, en ningún momento tenemos un gasto por arrendamiento. Porque sencillamente, en esencia, esta es una financiación. Estamos pagando un crédito en el fondo. Bien. Al término del cuarto año, va bajando la deuda. Si ustedes recuerdan perfectamente el cuadro, pues deben tenerlo ahí al frente, ¿no? Y si no, se nos escapó. Este es el último pago. 23.539. Ese es el costo financiero del último año. Por lo tanto, ya tiene derecho a que le den el título de propiedad. Y el arrendatario se convierte automáticamente en propietario. Estamos desde el punto de vista del arrendatario. Pero quedan algunas preguntas. ¿Qué sucede con el activo arrendado? Ya está registrado como activo. Ojo. Se convierte en propietario. ¿Tenía una vida útil de cuántos años? ¿De cuántos años? 10 años. Han transcurrido 5. Por lo tanto, la vida útil restante será de 5 años. Y a partir de este momento, a partir del año 6, que se convierte en el primero como propietario, el arrendatario tendrá ya un activo fijo a depreciar en 5 años. A menos que coja y repotencie al activo, haga una reparación mayor, una reparación extraordinaria, y por tanto se defina otra vez la vida útil, pero desde el punto de vista técnico, como aconseja la teoría contable. En ese momento, la vida útil será diferente y el valor también, porque todos esos costos de una reparación, de una repotenciación de tipo extraordinaria, serán muy bien, tendrán pleno derecho a ser capitalizados. Seguimos con el arrendatario. Vamos a ver todo lo que tiene que revelar en las notas a los estados financieros. Estamos aquí recordando, esta lámina nos recuerda los detalles del contrato. Cada año, o sea, al término de cada año, tenemos que revelar lo necesario para que el usuario de los estados financieros, recuerde que los usuarios de los estados financieros son terceros, son los inversionistas o posibles inversionistas, los acreedores, ¿sí? Posibles accionistas, posibles socios, les quede claro de lo sustancial del contrato, de qué se trata en este caso un arrendamiento financiero. Bien. Entonces va a revelar cada clase de activo que tenga en este plano. Va a revelar los pagos que le corresponden hacer en adelante, que pueden ser corrientes y no corrientes. Va a describir a grandes rasgos las cláusulas más significativas e importantes. Aquí la norma le llama contingentes algunos pagos, algunos imprevistos que sucedan en el camino, que sucedan en la vida útil del contrato. Todos esos pagos son de responsabilidad del arrendatario y se cargan directamente a gastos del arrendatario en el año
que se devenguen o que se den los hechos, que no puede ser el mismo momento en que los pague, pero debe registrar ese costo. Por ejemplo, si estamos al 31 de diciembre del año 3, en el balance va a estar el activo por un neto de 70.000. Recuerde que son 100.000 menos 3 años, valor libros. En el pasivo vamos a tener una parte corriente a pagar el siguiente año, en el año 4, y vamos a tener otra parte no corriente en el largo plazo. En el estado de resultados vamos a tener el costo financiero de ese año, en este caso el año 3. En el estado de flujos de efectivo, observen cómo el interés ya se considera un costo parte del giro normal del negocio, porque efectivamente esa máquina está registrada como activo fijo, es decir, que sirve para generar productos, artículos dentro del giro del negocio. Por eso que los intereses son gastos operativos. Y observen cómo el valor que se paga como canon de arriendo, que es el que sirve para disminuir la deuda, está dentro de las actividades de financiación. Porque en esencia eso es un arrendamiento financiero. Una financiación obtenida por la empresa. Luego vienen en las notas la política que tiene la empresa, explica cómo trata los arrendamientos. Ahí está hablando de los dos tipos de arrendamiento. Bien. En fin, explica que los derechos de uso se los reconoce como activos. ¿En qué rubro? Propiedades, planta y equipo. ¿Cómo se valora al equipo? En este caso, pues, al valor razonable, que es el valor presente de adquisición. O puede suceder que la sumatoria, el valor presente, de la sumatoria de los pagos como arriendo anuales que se haga, sean de carácter menor. En ese caso la norma dice, tómese ese valor, el menor. Se explica cómo el tratamiento contable de cada alícuota que se paga, en el caso de pagos extras o imprevistos, ¿ya? Cómo se miden, cómo las políticas de propiedades, planta y equipo, donde se incluye el bien arrendado también, se lo asocia. En este caso es general la política. El bien arrendado está dentro de, pero mientras esté en leasing, el arrendatario no deprecia el equipo. Ojo, no deprecia el equipo. Sí lo va a depreciar cuando lo adquiera, pero posterior, fuera del contrato de leasing, fuera del contrato de arrendamiento mercantil. Eugenio. Sí, dígame. Este es un tema importante que hay que resaltar a nuestros colegas, que mientras que el equipo que está en la modalidad de arrendamiento no debe de ser depreciado. De acuerdo. Cuando pasa, sí, cuando pasa y ya está cancelado y el arrendatario ya es propietario del activo,
ahí procede con el tema de la depreciación. Así es, Víctor Hugo, has estado muy atento al tema. Así es, muy bien. No se deprecia cuando está dentro del contrato de arrendamiento, porque en el fondo es una financiación, está pagando un crédito, pero con la modalidad exacta de arrendamiento financiero. Una vez que tenga la propiedad, toca entonces ahora sí depreciar. Depreciar. Es importante lo que tú señalas. La vida económica debe determinarse en forma apropiada. Correcto. En este caso, la ley de régimen tributario interno actualmente sí tiene definido el tratamiento contable que se debe dar a estos arrendamientos financieros. Los tiene bien definido desde hace aproximadamente unos 12, 15 años. Porque anterior a eso, la viveza criolla del ecuatoriano se aprovechó e hizo varios supuestamente leasing, varios contratos de arrendamiento financieros y depreciaron en forma acelerada en el fondo sus equipos y aprovecharon de mala forma el impuesto a la renta a pagar, pagaron menos. Entonces, una máquina que tenía una vida útil de 10 años, mediante un acuerdo, incluso con partes relacionadas de 4 o 5 años, la depreciaban toditas en ese lapso. Me refiero a quien... Entonces se hicieron algunos temas que obligó a que la ley de régimen tributario interno afinar el asunto y ahora lo tiene muy bien definido. Son válidos únicamente los contratos de arrendamiento financiero que cumplan con la técnica contable y que están descritos en los artículos respectivos de la ley. Bien, entonces todo esto son notas que van contando el tema de arrendamiento financiero. Incluso los pagos, ¿no? Cuánto deben, la parte corriente, la parte no corriente, en fin. Ustedes van a tener oportunidad de revisar esto horas más tarde. Vamos a revisar ahora desde el punto de vista de los arrendadores. Del otro lado de la medalla. Empecemos con un ejemplo. Bien, en este caso, asimismo, una entidad adquiere una máquina de $100,000 para poder arrendarla en un contrato de 5 años. ¿Ok? El valor residual, asimismo, es 0. El arrendatario debe realizar a favor de la entidad 4 pagos, 23,000. Al final del año, al final del contrato, el último pago, ¿sí? Es decir, son los mismos datos que vimos para el arrendatario. Vamos a ver ahora qué hace nuestro colega, el contador de enfrente. El señor, el que va a ser arrendador, primero adquiere la maquinaria. Recuerden que es una máquina específica. Ya está firmado el contrato y adquiere la maquinaria recién. Ojo, porque es algo muy específico. Bien, el arrendador entonces, o el futuro arrendador, registra su activo, máquina adquirida para arrendar, que equivale a un activo corriente, equivale a un inventario.
Una vez que registra a valor razonable, en este caso es el mismo valor que pagó de contado, lo transfiere en arriendo. Observen cómo registra una cuenta por cobrar por arrendamiento financiero. El total a cobrar. Y hace un crédito al activo porque está entregando el equipo al arrendatario. Muy bien. Ya observamos que se pagan un valor cada año. La tabla es la misma. La tabla es la misma. Él va a cobrar, mirándolo desde el lado del arrendador, 23,000 cada año y el último 23,529. Y entonces ese contador, ese empresario sabe que en el primer año va a ganar una rentabilidad de 5,000. Porque la deuda está completa. Conforme va recibiendo abonos, su rentabilidad, sus intereses, va bajando. Entonces, para él representa ingresos, lo que para el arrendatario representan gastos. Aquí tenemos la contabilidad del primer pago al cierre del primer año. Recibió en efectivo 23,000. Registra un ingreso financiero de 5,000. Y registra un valor que está disminuyendo su cuenta por cobrar. Su cuenta por cobrar. Observen cómo en resultados dice ingreso financiero. Y cuando hablábamos del arrendatario decía costo financiero. Este es un tecnicismo, es un tema de forma donde no se le pone abiertamente intereses ganados. Porque es una financiación, decimos, en esencia es un crédito que está otorgando, pero que tiene una modalidad diferente. Entonces los contadores, en una convención internacional, acuerdan aplicar este lenguaje, ingreso financiero o rentabilidad financiera, en vez de poner intereses ganados. Bien, y así vamos sucesivamente registrando al final de cada año lo que vamos cobrando y contabilizando los ingresos financieros y vamos disminuyendo el valor a cobrar. Al final se cancela. Ahí observen ustedes que al final, pues, la última cuota y termina en cero la cuenta por cobrar y él cobró totalmente su contrato. Estamos. Vamos a revisar ahora cuando el mismo fabricante tiene el producto y ese mismo fabricante a su vez está en arrendamiento financiero. O sea, tiene dos actividades. Produce, fabrica el activo y le entrega en financiamiento. Dos negocios. Entonces, este señor, esta empresa tiene derecho a dos tipos de ingresos. Una utilidad, una ganancia por la venta o por la entrega del producto y el rendimiento financiero porque está concediendo un arrendamiento, un leasing.
Bien. En este caso, este arrendador compra la máquina en $50,000, pero tiene como política tener una utilidad bruta del 100%. Eso quiere decir entonces que registra de esta forma. Registró el inventario, porque sabe que lo está vendiendo, el inventario, que lo vende en 100 y registra una cuenta por cobrar de 100. Luego da de baja, reconoce el costo de la venta de ese inventario. Observen cómo está allí un cargo al costo de ventas. Entonces, bien, ya no tiene inventarios, tiene un contrato de $100,000, tiene registrado un ingreso por ventas de 100,000. Bien, entonces se dedica al leasing. En el primer año cobra $23,000. Y la figura es la misma. ¿Cuánto es el ingreso financiero y cuánto es para disminuir la cuenta por cobrar? La mecánica es la misma para cada uno de los años. Hasta que llega al último año, 2005, el año quinto, donde reconoce los pagos finales. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a pasar al otro tipo de arrendamientos. Ya casi estoy con la hora, ¿verdad? Víctor. Tienes todavía 7 minutos. Muy generoso de tu parte. Bien, entonces continuemos con arrendamientos operativos. Vamos con un ejemplo. Un contrato por 5 años por $5,000 de arriendo. El contrato dice que utilice por 5 años, pero que no pague en los primeros 4 años. Y el último año le paga todo, los 5,000. Imagínate tú que el propietario se fue a Estados Unidos y dice, mira, cuando yo regrese me pagas todo. Y le paga al inicio del 5.º año. Entonces, al 1 de enero del año último, ya han transcurrido 4 años, el arrendatario tiene que contabilizar cada año el valor devengado. ¿Sí? En este caso, el arrendamiento, cargo a gasto, con crédito a cuentas por pagar cada año. Cargo a gastos por arrendamiento, $1,000, con crédito a cuentas por pagar. En el año, al final del año cuarto, en el primer día del año quinto, recibe el valor de $5,000. Revisemos aquí entonces. Esta es la contabilidad del arrendatario. Contabilidad del arrendatario. Él desembolsa $5,000. Observen cómo da de baja a ese pasivo que tenía acumulado por los 4 primeros años. Y como recién empieza el año, 1 de enero, contabiliza como un gasto pagado por anticipado.
Esta es una forma sencilla. Todos lo manejamos casi a diario, este tipo de arrendamiento. ¿Qué pasa con los arrendadores? Vamos con los arrendadores. El mismo ejemplo. El arrendador recuerda que es el propietario. Por lo tanto, el arrendador conserva los riesgos del bien arrendado. Y si estamos hablando de una maquinaria o de una edificación, pues tendrá que depreciarla en los términos que aconseja la técnica contable. Esto significa que la vida útil es definida por algún ingeniero especialista en ese tipo de bienes o acorde al instructivo de los fabricantes. Es decir, en un tiempo que no necesariamente es matemático, como en el caso de Ecuador. Todas las maquinarias en Ecuador están depreciadas a 10 años. Todos los vehículos en Ecuador están depreciados a 5 años, porque la gente lo toma de forma automática. Y no es así. El mismo reglamento dice que se debe depreciar hasta 10% de las maquinarias, por ejemplo. Es por eso que hay maquinarias que fácilmente duran 12 años, 15 años, y sin embargo aparecen totalmente depreciadas. Bien, revisemos aquí este caso. Un edificio que tiene un costo de $800,000 es arrendada por 5 años. La vida útil del edificio es de 60 años. Como tan solo es arrendada por 5 años, definitivamente es un arrendamiento de tipo operativo, porque el control lo va a tener el arrendador, el propietario. Ahora bien, otro detalle aquí. Esta es una compañía que adquirió este inmueble como una propiedad de inversión. Imaginémonos un grupo de compañías de bananeros que exportan, imaginemos un grupo de compañías que exporta camarones. Ese sector, ese tipo de industrias, les va muy bien, incluso en esta época de pandemia. Entonces, si el empresario quiere diversificar su negocio, quiere tener otra forma de ahorro y no su dinero en el banco, decide adquirir una propiedad de inversión, es decir, algo que no está ligado al giro normal de su negocio. Y en este caso, y el caso de Ecuador es no le es posible determinar el valor razonable, que es la primera opción, la opción primaria que le exige la norma de inversiones en propiedades, la NIC 40, valorar al valor razonable, es decir, al valor de mercado. En Ecuador no tenemos mercado. Y en Ecuador es un país que tiene una serie de altibajos económicos. Y en determinadas ciudades se puede fácilmente ahorrar con bienes raíces. Entonces es bien difícil determinar un valor razonable cuando no existe un mercado activo. Es decir, cuando no hay una referencia de cada semana, cada mes se compran y se venden 10 o 12 propiedades similares a la que tenemos. Es por eso que entonces la norma te dice que cuando no se pueda obtener en forma fiable ese valor razonable, se registra el costo
y aplica, si estamos en NIF para pymes, la sección que le corresponde a las propiedades, planta y equipo, que es la sección 17. ¿Sí? Asimismo, en Ecuador, la gran mayoría de activos fijos, maquinarias, muebles en seres, equipos de computación y otras maquinarias menores, se deprecian en la totalidad, dado que no tenemos mercado activo para el valor, para el término de la vida útil. Cuando ese bien, ya al término de haber sido utilizado 5 años o 10 años, le podamos determinar con facilidad en el primer momento cuánto va a costar. En países en vías de desarrollo, eso no existe. No es posible determinar con una razonable certeza. Entonces es preferible, en ese caso, depreciar todo. Depreciar todo. Porque normalmente al final se puede vender, pero ya a un precio de realización. En fin. Entonces, volvamos al ejercicio. El pago único ahora es mayor, 150.000. La mecánica es la misma, cada año debe pagar 30.000. Pero en el último año, o al inicio del último año, es que se efectúa el pago. Mientras tanto, el arrendador debe ir registrando el arriendo de vengado. Lo mismo debe hacer el arrendatario, ¿no? En todo caso, estamos aquí en el campo del arrendador. Ahí está, aquí tenemos el primer día del último año. Recibe los 150.000. La cuenta por cobrar, que ya tenía los arriendos de vengados, le da salida y registra como ingreso, pero anticipado, dado que está en el primer día del nuevo año, los 30.000. Al final de ese año, pues ya va a registrar como un ingreso por arrendamiento y dará de baja este anticipo. Bien. 2 minutos. Ok. El arrendador, como es propietario de ese bien y tiene su vida útil de 60 años, los deprecia. ¿Sí? Totalmente. En este caso divide para los 60 años, ahí está el valor. En fin. Y luego viene una serie de información a revelar que consiste en describir los términos del contrato. Bien, Víctor, yo creo que hasta aquí estamos. Y por favor, preguntas o comentarios. Con gusto responderemos. Bien, dejamos de compartir la pantalla. Ahí estamos. Así es. Ahora me comparten a mí. Así es, así es. Así es. Muy bien, Víctor. Bien, bien. Eugenio, vamos a proceder a dar la palabra a la CPC, nuestra colega de Bolivia, la señora Malena Márquez Pinto, organizadora del segundo Foro Internacional de las Normas Internacionales de Información Financiera. Por favor, damos paso a doña Malena. Malena, por favor, si me puedes alzar la mano para identificarte y darte paso. Ya mismo, Rafael, te damos paso. Ahorita voy a proceder a darle paso a doña Malena. Buenas noches a todos. Agradecer a Víctor por la oportunidad Malena, de organizar. dame un segundito para poderte
Ahí la tiene. registrar como destacada. Un momentito. Y déjame ponerte como destacada, por favor. Muy bien. Gracias. Tienes la palabra, Malena. Bueno, decía que agradecer a Víctor la oportunidad de organizar el segundo foro internacional en NIF. El panel de expositores que van a representar a mi país son los más experimentados en la aplicación de estas normas. Ha sido bastante agradable haberme contactado con ellos y todos están a la espera de empezar este mes de noviembre para poner en conocimiento de ustedes lo que se hace aquí en Bolivia con relación a las NIF. Invitarlos, los registros para la inscripción se va a pasar a través de Víctor Parrales para que la concurrencia, pues esperemos que sea masiva y sea del agrado de todos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted. Gracias a usted, Malena. Muy bien, han sido las palabras de doña Malena Márquez. Muchas gracias por toda esta disposición de organizar este segundo foro internacional. Y como indicaba anteriormente, aquí tenemos la facilidad de poder compartir, aprender, transmitir y sobre todo, si participamos, poder sumar dentro de nuestras hojas de vida un certificado que nos va a servir para nuestra vida profesional. Igualmente, para todo el proceso que nosotros como profesionales nos estamos desarrollando. Malena, te doy las gracias, bienvenida a este programa y nos vemos en el programa de Bolivia. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos al proceso de preguntas. Vamos al proceso de preguntas y vamos a darle la palabra a nuestro colega Rafael López de Venezuela. Muy bien, permíteme un momento. Tiene cerrado el micrófono. Eugenio, sí, Sí. disculpe. Buenas noches. Eugenio, me estaba refiriendo pues a que tu exposición fue excelente, muy didáctica para verdaderamente comprender el tema. Yo traigo acá dos experiencias. Una experiencia que la vi finales del año de los años 90, entrando ya en el año 2000, una institución bancaria acá que se llamaba en ese entonces Corbanca y hoy en día se llama el BOD, Banco Occidental de Desarrollo. Y ellos implementaron el leasing hipotecario. ¿Qué es lo que sucede? Uno de mis clientes en ese entonces, él necesitaba capital de trabajo para poder atender a la petrolera. Y entonces disponía de todos sus, vamos a decir, todos sus activos, eran propiedad de ellos. Y, y era muy costoso el hecho de hacer, vamos a decir, un financiamiento vía hipotecaria. Entonces, para hacer breve el tema, esta institución implementó el leasing hipotecario, ¿ok? Con la figura, pues, en donde tú haces tu convenio igual que un leasing financiero y al final adquieres las propiedades, las adquirían por el último valor de la última cuota y lo volvían a, vamos a decir, a realizar el mismo contrato. Eso es un sistema extremadamente interesante
para este tipo de empresas, y más que todo una empresa comercializadora que en realidad lo más importante es tener el dinero disponible para poder atender ciertas necesidades. Por ejemplo, la industria petrolera le exigía que él tenía que tener, como decir, ¿cómo se llama? Un CKD, unos inventarios de ciertos, vamos a decir, de ciertos productos que deberían de existir, y ese inventario estaba totalmente parado. Pero ese inventario que estaba totalmente parado también estaba hecho por el sistema de leasing. Esa experiencia la quería comentar con ustedes. Y la otra experiencia nuestra es la virtualmente. Nuestro país, ustedes saben que estamos inmersos en una hiperinflación. Es una cosa que no tiene nombre. Y no solamente eso, sino que han sucedido 3 reconversiones. Una conversión en donde se quitaron 3 ceros a las cifras. O sea, todo lo que tú tenías en el inventario lo tenías que dividir entre 1000. Luego una segunda en donde le quitaron 5 ceros. Todo lo que tú tenías registrado contablemente tenías que dividirlo en 100,000. Y la última, que fue ahora, que entró ahora en 1 de octubre, todo lo que tú tenías registrado en tus, vamos a decir, en tus cifras contables, tenías que dividirlo entre 1,000,000. Es decir, que nosotros hemos perdido 14 ceros, 14 números, dígitos dentro de la inflación. Este tema afecta enormemente al planteamiento que está haciendo Eugenio, en especial para nosotros. ¿Te das cuenta? Porque el leasing operativo, si tú tienes un contrato con una, vamos a decir, con una empresa X, estás arrendando vehículos, vamos a decirlo así, vehículos, y entonces de repente tú tienes un valor que la moneda nuestra es una moneda que de bolívares, después entonces le cambiaron y le pusieron bolívares. Un minuto, Rafael. Señor, le pusieron bolívares su fuerte, y lo que hizo fue distorsionar completamente, y hoy en día lo que tenemos es como un arroz con mango. Tienes bolívares que no sirven para nada y todo el mundo prefiere operaciones directamente en dólares. Esas eran las 2 experiencias que quería comentarles a ustedes. Gracias. Muy bien, muy bien. Rafael, sí, son muy claros los ejemplos y están contemplados. En el material que vamos a distribuir, precisamente está el caso que tú comentas, donde el propietario vende y el que compra le arrienda otra vez el propietario y se queda entonces con un capital que le permite entonces trabajar y luego ir pagando poco a poco ese arrendamiento. Si es una forma de financiación, es una modalidad de financiación interesante porque queda en garantía real el inmueble. Básicamente esto puede hacerse con inmueble o con una maquinaria muy sofisticada. Hay un riesgo mutuo, hay un riesgo mutuo. En todo caso, en el material que vamos a enviar está ese tema, Bien, bien. Muy bien. ¿Quién más de los presentes desea hacer una consulta, exposición o desea comentar algún tema relacionado a lo que estamos viendo el día de hoy? Revisaba en el chat que nuestro amigo Ángel Fierro había enviado un mensaje con un artículo de la ley. Ángel, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda?
Bien. Hagamos... Sí. Rodrigo. Gracias. Un saludo nuevamente a todos los colegas. Yo tengo una inquietud y es lo siguiente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, y el caso lo vimos en pandemia con aquellos contratos de arrendamientos operativos en donde no se cumplió el plazo debido pues a las entregas anticipadas, producto de la inactividad de los negocios? Y pues estamos frente aquí a la figura de los contratos onerosos. ¿Qué ocurre con todo el tema de estas apreciaciones iniciales con las tablas de amortización y demás? ¿Cuáles serían esos efectos? Esa es mi inquietud. En casos como el actual, que estamos en pandemia, he observado cómo la gente, basado en el contrato firmado, llegan a determinados acuerdos. Difícilmente, yo no he observado hasta ahora, y he vivido unos 4 casos, donde alguien se ponga totalmente intransigente y diga, no, hay que cumplir el contrato. Por ejemplo, el caso de un hotel en Galápagos. Un contrato firmado y de repente las operaciones se cerraron totalmente. Y ante un evento que no se sabía cuándo mismo estaba por reabrirse. Ahora mismo están con las expectativas de lograr este fin de año, que es la temporada alta. Pero allí vi cómo, de mutuo acuerdo, ante una realidad, hubo una indemnización muy pequeñita, simbólica diría yo. Pero ya va a depender de las partes ante un hecho como este. Ahora, si estamos en otro tipo de época, donde se presentan ciertas condiciones, efectivamente, le toca indemnizar a quien rompe el contrato, quien no lo cumple. No se respeta. O es indemnizado el arrendatario, o es indemnizado el arrendador. Y en ese momento, ese valor va directamente a resultados del ejercicio. Usted bien dice, puede convertirse en un contrato oneroso. Bien, Rodrigo. Rodrigo, ¿alguna pregunta adicional? No, muchas gracias. Y creo que en el chat se había escrito, era respecto al tema del arrendamiento financiero, ¿quién depreciaba? Si no se llevaba a cabo la transacción de compraventa, entonces el propietario es quien viene realizando la depreciación, en este caso el arrendador, y no el arrendatario. Eso creo que era para precisarlo. Y el profesor Ángel María, creo que lo que él consideraba ahí es el tema fiscal en torno a alguna salvedad que se daría frente a las mejoras cuando se dé el caso de esos activos. Ok. Sí, si no se da la transferencia, pues va a tener que depreciar quien tiene el activo, siempre y cuando le quede vida útil. Normalmente, cuando estos activos que son dados, que tienen como objetivo dar en arrendamiento mercantil, no son propiamente activos fijos para el arrendador. Generalmente son activos de naturaleza corriente, porque son activos destinados para el arrendamiento. O cuando alguien ya no los necesita o los devuelve, ya la vida útil casi que no le va a quedar vida útil. Queda muy poquito. ¿De acuerdo? Entonces va a buscar volver a arrendar ese equipo o a rematarlo. Es una especie de inventario, de hecho. Discúlpeme, es decir, cuando uno ve en el activo en el corto plazo y hay un rubro que dice activos no corrientes mantenidos para la venta, podría decirse una reclasificación de esos activos que fueron fijos y que ahora, que en su momento no fueron corrientes, ahora son considerables como corrientes. Bien, Rodrigo. Ese tipo de activos tiene un tratamiento contable en la NIF 5. Ese tipo de activos se trata de otro tema. Puede suceder lo siguiente, que la compañía, por alguna razón, maneja 4 líneas
de producción y evalúa y define no ir con una línea de producción. Y en esa línea de producción tiene la maquinaria en sí y tiene un par de vehículos especiales. En ese momento que define ya no ir con esa línea, la empresa dice, ¿qué vamos a hacer con estos activos? Hay que venderlos. ¿Tienen mercado? ¿Hay posibilidades de venta? Sí, muy bien. ¿Cuánto podrían costar? Hay que valorarlos. Hay que hacer un esfuerzo por valorarlos. Son activos usados. En ese momento la norma dice que ya no son activos fijos, que se deben reclasificar a este tipo de activos no corrientes disponibles para la venta. Y esos activos deben tener un proceso muy serio de una venta, de mostrar ganas realmente de venderlos, cuando hay posibilidad de venderlos, porque si no serían pérdidas. Pero esos son los activos que antes eran fijos para la propia empresa. ¿Sí me explico? Ahora bien, ese tipo de activos deben estar totalmente listos, disponibles para la venta. Es decir, las máquinas sin operar, totalmente repintadas, reparadas, los vehículos parados, exhibiéndose, para que cualquier persona, cualquier interesado pueda efectivamente saber que están totalmente disponibles. Allí aplica esa reclasificación, NIF 5. ¿Sí? Muy bien, gracias, mi amor. De nada, Rodrigo. Muy bien. Bien, a todos los participantes. Procedemos con una última pregunta. Por favor, cuando me refiero a alzar la mano, me refiero a las reacciones que tiene el Zoom para indicar la mano alzada, ¿no? Con toda esta tecnología a veces no sabemos. Entonces, abajo, en la barra, en el menú, usted tiene la carita feliz, donde dice reacciones y usted puede dar un clic en la mano levantada. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya que tenemos aquí al CPA Eugenio Rodríguez. Adonai, bienvenido Adonai. Procedo a darte la palabra. Adonai. Muchas A ver, gracias. no, me equivoqué, me he equivocado. Permíteme. Sí. Procedo. Puedes nuevamente alzar la mano, Adonai. Te agradeceré. Con gusto. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, puedes formularle la pregunta, por favor. Sí, yo quisiera saber, no sé si escuché mal o escuché bien, que comentó el profe Eugenio que en cierto año, o no sé si fue él u otro participante, que en cierto año hubo arrendatarios que para propósitos fiscales estuvieron utilizando tanto el gasto por depreciación como la cuota de arrendamiento, deduciéndosela, tratando de sacar cierta ventaja desde un punto de vista impositivo. Pero me quedaba la duda, me quedó la duda de ese comentario que no sé si lo escuché bien, sobre todo porque entendería yo que si estos arrendatarios sacaron cierta ventaja, desde luego es una ventaja relativa, porque al final se les crea como una contingencia en el evento de que sean inspeccionados por la autoridad tributaria. Quisiera que me comentara algo al respecto. Muy bien, de acuerdo, y así fue el tema. Si no tuvieron tantos casos, la ley fue reformada y fue más precisa para definir lo que es arrendamiento mercantil. Imagínate que hubo un caso que cogieron un terreno y lo dieron como arrendamiento mercantil, le sacaron provecho a eso.
Sí, fue terrible el tema en Ecuador. Una viveza criolla que a veces, verosímil, pero eso pasó acá. Efectivamente, hay riesgos que se corren acá, terribles. Ahí tú ves el caso de Brecht y tantos otros que ahorita mismo en Ecuador están ya unos descubiertos, otros están en investigación plena, en fin. Pero son temas complicados realmente. La Muchas naturaleza gracias. de algunos, pues, no es tan buena, ¿no? Así es, Adonai. Gracias por la pregunta. Antes de seguir, le damos la bienvenida a nuestro colega CPA y abogado Adonai Rosales de El Salvador, el cual nos va a participar en el futuro en ciertas exposiciones legales y tributarias. Hemos conversado con Adonai. Él tiene mucha experiencia en el área de las firmas auditoras, en la materia contable, una excelente hoja de vida. Conversé con él y se ha prestado a darnos una charla muy interesante, muy interesante. Adonai, ¿cuál es el tema? Muy bien, Adonai, gracias. El tema Bueno, de... si el Señor nos lo permite y tenemos la oportunidad de compartir, vamos a conversar sobre la planificación fiscal internacional. Excelente, excelente. Planificación tributaria internacional. Un tema interesante desde todo el punto de vista que se acopla con el tema de las NIF. Hay algo que es importante destacar antes de culminar. Recordemos que una cosa es las normas, las NIF. Otra cosa son las leyes legales, código penal, las leyes fiscales, códigos laborales, etc. Y otra cosa son las normas internacionales de información financiera. Para tratar las operaciones o las transacciones contables en mi contabilidad, sí, debo de observar qué me dice la ley, etcétera, pero debo remitirme al tratamiento contable que me indica la norma. En este caso, las NIF completas o las NIF para las pymes. Por eso es que hay esos errores donde no entiendo lo que significa la esencia sobre la forma. El tema de la esencia sobre la forma, donde quiero dar más relevancia a la forma legal antes que a la esencia de la normatividad. Adonai, te agradezco. Estaremos en contacto para sacar esta charla sobre planificación tributaria internacional. Gracias, Adonai. Muy bien, gracias. Bien, agradecemos al CPA Eugenio Rodríguez en esta noche por su participación sobre el tema de arrendamiento. Recordemos que ahora hablamos de arrendamiento, porque antes había la figura, Eugenio, me corriges, de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Pero ahora solamente hablamos de arrendamiento. ¿Es así? A ver, Víctor, estamos en NIF para pymes, Así es. versión 20. Correcto, correcto. En versión 20 sigue existiendo los dos tipos de arrendamientos, Muy bien. el financiero y el operativo. Ahora, lo que tú estás pensando y mencionando, en las NIF completas, la nueva norma, la NIF 16, efectivamente corrige y el arrendamiento operativo le da un tratamiento muy similar, como que si fuese financiero, porque en el fondo reconoce la norma, y esta es una corrección ya de la profesión, de que el arrendamiento operativo o financiero es una forma de financiar un activo. Y entonces ha cambiado totalmente la forma de contabilizar los arrendamientos operativos. Pero mientras apliquemos en una compañía NIF para pymes, vale la teoría anterior. Muy bien. Si estamos con NIF completa, ahí sí la modalidad va a estar en el cambio. Entonces, Excelente. es interesante, a lo mejor más adelante,
revisar la NIF 16, que es nueva. Acá tiene vigencia a partir del año 2019. Bien. Bien, agradecemos al CPA Eugenio Rodríguez, a todos ustedes por su participación. Ya he tomado la lista visual en el momento en que iba cambiando las imágenes. Que tengan una excelente noche a todos. Bye, bye. Gracias por estar Muy bien. aquí. Gracias a todos. Bendiciones, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Dios los bendiga. Gracias por la Felicidades. participación. Procedo. Muchas Gracias por esta su mañana aporte. y gracias por la exposición. Muy Mañana. bien. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias, doctor Eugenio. Buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias. Tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Procedo a cortar y a grabar la charla del día de hoy para cargarla a la página de FDC. Gracias, bye, bye. Muy bien. Gracias, ingeniero. Cuídese mucho.